Entendemos, hermanos, que Jesucristo es el pastor de la iglesia. Y hemos estado entendiendo esto paso a paso porque es un aspecto importante que la iglesia debe entender. Estamos en una nueva serie de sermones que se llama Jesucristo, el pastor de la iglesia. La semana pasada el sermón se titulaba León y Pastor. Y el día de hoy, y vimos la semana pasada cómo el pastor se revela en el Antiguo Testamento como una promesa y como una gran noticia para el pueblo que debe ser gritada a los cuatro vientos en todo espacio de la tierra, en todo lugar. Todo mundo debe creer y debe confesar que Jesucristo es el pastor de nuestras vidas. Y usted no debe olvidar ni perderse esa bendición. El día de hoy vemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se revela el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento como pastor? El título de hoy es Jesucristo, un gran y personal pastor. ¿Sí? Jesucristo, un gran y personal pastor. La semana pasada también leímos una fracción de la novela escrita por C.S. Lewis de las Crónicas de Narnia, donde ellos se van a presentar delante de Aslan. Aslan es el rey de los animales, o sea, es un león, ¿verdad? Y entendemos que realmente se está haciendo una representación del Señor Jesucristo. El día de hoy permítame leerle otra fracción. Ellos se encaminaban a conocer a Aslan, al gran rey, al gran león, y van camino a verle, ¿sí? Están nerviosos porque, como decía uno de ellos, pues nunca había conocido a un león, ¿verdad? Y pues, ¿qué hago? Me siento bien, me siento nervioso. ¿Cómo será estar enfrente de este gran león? Y el castor le decía, bueno, lo más normal es que tengas pena, que tengas miedo, pero no te preocupes. Le dice, Aslan es el rey, ¿sí? Y nosotros entendemos que el Señor Jesucristo es el rey. Jesucristo es el gran león de Judá. Jesucristo el día de hoy se presenta también como el pastor. Pero déjeme leerle esta parte del libro de las Crónicas de Narnia, donde ellos llegan a la presencia de Aslan. Vea usted, dice: la gente que no había estado en Narnia piensa a veces que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo. Y si los niños alguna vez pensaron así, ahora fueron sacados de su error, porque cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta que ellos eran incapaces de mirarlo. Así se presenta esta escena, donde ellos llegan delante de este gran león y cuando lo ven una melena dorada, hermosa, unos ojos diferentes, ¿sí? Unos ojos inmensos, dice, majestuosos, solemnes. Al ver a Aslan, se sintieron inspirados y vieron que era algo tan hermoso que dice el escritor, no se sintieron dignos siquiera de mirarlo. Me llama mucho la atención esto porque es uno de los mayores deseos de un cristiano ver al Señor Jesucristo. Es uno de mis mayores deseos. Hay un canto que dice, y no podría estar ante ti, ¿verdad?, sin llorar como un niño, una alabanza al Señor Jesucristo. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo cree usted que sería su reacción al presentarse ante el Señor Jesucristo? Al presentarse ante el gran león de Judá, ¿cuál cree que sería su reacción? ¿Cree usted que podría llegar siquiera a estar en su presencia si en esta vida usted llegara a ver al Señor Jesucristo?
es realmente algo que debe cambiar nuestras vidas, algo que debe transformarnos. Le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo se presentó a él y su vida cambió. Así, hermanos, quiero que veamos el día de hoy a Jesucristo, que se presenta delante de nosotros, pero no solo como un león, no solo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino también se presenta, óigame bien, como un pastor, ¿sí? Como un pastor. Y no como cualquier pastor, sino como un pastor personal, ¿de acuerdo? Un pastor personal. Si usted me acompaña a Juan capítulo 10, versículos 1 al 5, el Señor Jesucristo se está presentando delante de su pueblo como el pastor que ellos han estado esperando, aquel pastor que fue anunciado en el Antiguo Testamento cuando decía, anúncienlo a todos lados, decía Isaías, lo decía Jeremías, anuncien, decía también Ezequiel, de este pastor. Acá el Señor Jesucristo está revelándoles que Él es ese pastor, el cual debía ser anunciado a todas las naciones. Vea usted. Juan 10, versículo 1, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor que se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Versículo 4. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Vea qué hermosa palabra. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo acá? Se presenta como un pastor, pero un pastor personal, mi pastor. Así dígalo usted. Él no solo se presenta como el pastor de esta humanidad, Él no solo se presenta como el pastor de la iglesia, se presenta como un pastor personal, porque si usted puede ver acá, dice que Él las conoce. Este pastor conoce a sus ovejas. En el versículo 3 dice que Él las llama, oiga bien, vea bien usted ahí, Él las llama por su nombre. ¿Sabe usted por qué es tan importante esto? Es tan importante entender que Él las llama por su nombre. Para los judíos, el nombre es algo muy importante, ¿sí? Para los judíos, el nombre significaba algún evento importante en sus vidas o en el de sus familias. Es decir, que cualquier nombre que alguien tuviera tenía algún significado importante en su propia vida, o sus papás habían tenido alguna experiencia espiritual muy fuerte por la cual le habían puesto el nombre al hijo. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo porque el Señor llama a sus ovejas por su nombre. Usted recordará, por ejemplo, a Abraham, ¿sí? Abraham era con su esposa Sarai, eran estériles, no habían podido tener hijos. Sin embargo, Dios les da una promesa, les da la promesa de que ahora iban a ser padres, y no solo padres, sino padres de multitudes. Entonces Dios decide cambiarle a Abraham su nombre por Abraham. Y a Sarai le cambia el nombre por Sara. ¿Sí? ¿Está conmigo en esto? Esto es porque ellos habían tenido una experiencia, una revelación divina, y entonces el nombre de ellos debía cambiar. Así también recordará usted a Samuel y Ana, su mamá, que no podía tener hijos, y oró amargamente en la presencia del Señor por el deseo de que Dios le diera un hijo. Al fin Dios la escuchó y le da un hijo, y ésta le pone por nombre Samuel. Y Samuel significa
Dios me ha escuchado, o respuesta de Dios. ¿Sí? El nombre que este muchacho tenía era una experiencia que su mamá había tenido. Dios me ha escuchado. Adán, por ejemplo. Adán significa nacido de la tierra. Y usted sabe bien cómo fue creado Adán, del polvo de la tierra. Entonces, así, eso significa Adán. Recordará usted la historia de Ruth y de Noemí. Noemí, el nombre significa hermosa y agradable. Vea, el nombre de Noemí significa hermosa y agradable. Pero tras todos los eventos desagradables que ella vivió, la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, la pérdida de toda aquella, de todo aquello que ella tenía, se cambia de nombre ella misma y se pone por nombre Mara. Y Mara significa amargura. ¿Sí? Amargura. Jesucristo en la tierra se llama Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Puede entender usted esto? ¿Por qué le estoy dando a usted estas pocas, porque solamente son pocas referencias del significado de los nombres? Tal vez usted está pensando, bueno, ¿mi nombre qué significa? Yo sé lo que significa mi nombre, Oscar. ¿Sí? El nombre es algo importante en la cultura judía. Es algo muy importante porque significa que la persona ha vivido algo, o sus papás han vivido algo diferente que ha marcado su vida y que ahora merece que le llamen por eso que esta persona vivió. Dios mismo se presenta en la palabra de Dios con varios nombres que reflejan su carácter y su forma de obrar. Pero cuando en Juan capítulo 10, versículo 3 nos dice que el buen pastor nos llama por nuestro nombre, lo que nos está diciendo es que Él conoce nuestras vidas, conoce cualquier evento que nosotros hayamos vivido, sea bueno, sea malo, sea agradable o desagradable, sea que nuestros papás lo hayan vivido o nuestros hijos lo van a vivir, ¿sí? El nombre representaba ese evento impactante en la vida de uno que nos había transformado. Dios, mis amados hermanos, a través del Señor Jesucristo, nos revela que nos conoce de manera personal y nos llama a través de todas esas experiencias que estamos viviendo. Cual sea la experiencia que usted haya vivido o esté viviendo, el Señor así le está llamando. ¿Sí? Cuando habla de que el pastor nos llama por nuestro nombre, significa que tiene conocimiento pleno de nuestras vidas y también el de nuestras familias. Por eso, cuando hemos vivido alguna experiencia fuerte en nuestras vidas, el Señor nos llama por nuestro nombre. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué le hago yo énfasis en esto? No menosprecie esta enseñanza. Esto quiere decir algo muy hermoso. Y es que Él ha estado interesado en cada aspecto de mi vida. Y así, alejado de Él, a veces pecando, a veces con una enfermedad, con un dolor, a veces con una tristeza emocional, así como Él me conoce, así me llama. Eso significa que Él llama a sus ovejas por su nombre. ¿Qué pastor le pone nombre a sus ovejas? ¿Qué pastor, si tiene 100 ovejas, le va a poner nombre a cada una de sus 100 ovejas? Solamente un pastor que conoce la vida de cada una de sus ovejas y sabe identificarlas por eso que han vivido. Y así las identifica y así las llama. Dice el versículo 14 de Juan 10. Que Él también conoce, no solo nos llama por nuestro nombre, sino nos conoce. Vea usted, versículo 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí. Vea eso, yo soy el buen pastor. La palabra buen
viene del griego kalos, que significa excelente. La traducción buen se queda corta, hay una mejor traducción. Yo soy el excelente pastor. No hay un pastor tan excelente, tan perfecto, tan idealizado como el Señor Jesucristo. Él se presenta como lo más excelente que hay entre todos los pastores que existen. Él es el pastor excelente, Él es el buen pastor. Pero no es ese el punto es este, miren, dice que Él conoce la vida de sus ovejas, Él las conoce. Y la palabra conocer viene del griego ginosko. Ginosko significa estoy conociendo. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ginosko, yo conozco, significa realmente yo estoy conociendo. Con esto lo que está dejando en claro el Señor Jesucristo es que no nos va a conocer, sino que a lo largo de nuestra vida y a lo largo de todas las situaciones que vamos enfrentando, Él está presente, va viendo nuestros sentimientos, va viendo nuestras emociones, el Señor va viendo nuestras reacciones ante las diferentes situaciones que estamos viviendo y nos está conociendo ahí. No se le está escapando ni el más mínimo detalle de nuestras vidas. Está usted en la presencia del Señor Jesucristo constantemente, en todo momento, en todo lugar, porque Él es el buen pastor que está conociendo a sus ovejas. ¿Sí? Él está viendo lo que vivimos. Y esto es tan importante entenderlo, mis hermanos, porque muchas veces nosotros realmente no le tomamos a Él en cuenta en muchas cosas. Muchas veces en la soledad, muchas veces cuando estamos lejos de todo mundo, muchas veces, hermanos, cuando estamos en la oscuridad, revelamos realmente qué clase de ovejas somos. A veces cuando todo el mundo se ha ido a dormir, o cuando todo el mundo está distraído, revelamos qué clase de oveja hay realmente en nosotros. Y creemos que estamos solos, que nadie nos ve. Pero el Señor Jesucristo dice que Él es ese pastor que está con nosotros en todo tiempo. Cuando creemos que nadie nos ve, Él está presente. Cuando tomamos la decisión de si nos gastamos este dinero en esto o en lo otro, cuando tomamos la decisión de buscar alguna brujería, cuando tomamos la decisión de tomarnos la cerveza, cuando tomamos la decisión de gastar nuestros datos en algo prohibido, cuando tomamos la decisión de quedarnos con el vuelto, de copiar en el examen, cuando tomamos la decisión de hacer trampa, el Señor Jesucristo nos está conociendo cuál es el proceder de cada uno de nosotros como sus ovejas. Yo conozco a mis ovejas, dice, yo sé de qué mal padecen, pero óigame bien, también sé de las cosas que estas ovejas, han salido adelante en sus vidas. ¿Sí, hermanos? El Señor Jesucristo conoce a sus ovejas porque está con ellas en cada momento. Usted nunca ha estado solo. Si usted se ha sentido solo, déjeme decirle hoy, jamás ha estado solo en el Señor, con el Señor. Porque no solo nos llama por nuestro nombre, sino que nos conoce y también nos guía. El Señor Jesucristo nos guía. Vea usted el versículo 4, Juan 10:4 dice: una vez reunido su propio rebaño, vea usted, dice, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. ¿Qué hace el pastor? Las comienza a llamar. A ver, ovejita que está triste, ese es tu nombre ahorita, yo te lo voy a cambiar. Voy a cambiar tu nombre de tristeza por dicha, ven. Ovejita que estás enferma, ven. Te voy a cambiar tu nombre por oveja que está sana. A ver, ovejita que siempre está contenta, ven.
O a ver, ovejita que tiene esperanza. Y ahí está el pastor llamando a todas sus ovejas por su verdadero nombre, por lo que está viviendo cada una de ellas. Nos está reuniendo. Y cuando nos reúne, dice la palabra, que Él se pone al frente de las ovejas y comienza a caminar, a guiarlas por el camino que ellas deben seguir. ¿Sí? Él comienza a guiar a las ovejas por el camino adecuado, a lugares adecuados. Esa debe ser una confianza para nosotros. Que el buen pastor nos guía por lugares adecuados. Muchas veces nosotros, de manera consciente o inconsciente, queremos tomar nuestros propios caminos, sin darnos cuenta que tomamos a Jesucristo, óigame bien, como el que bendice nuestras decisiones y no como el que realmente las está guiando. A veces está el pastor, nos reúne a todos, oímos su voz, decimos, bueno, ahí está nuestro pastor, comienza a caminar y ¿sabe qué hacemos como ovejas? Agarramos camino por otros lados. Y decidimos como ovejas, bueno, voy a agarrar este camino. Y espero que en este camino que voy a agarrar, el Señor me bendiga. Así decimos muchas veces las ovejas. Y espero que en esta decisión que voy a tomar y este alimento que voy a comer, espero que el Señor me esté bendiciendo, decimos muchas veces, como ovejas. Y agarramos a nuestro Señor Jesucristo como el pastor que nos tiene que bendecir en las decisiones que estamos tomando. Pero el buen pastor dice que Él no está bendiciendo a las ovejas por las decisiones que toman, sino que Él está, dice acá, guiando el camino que ellas deben tomar. Es bien importante esto, mis amados hermanos, para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque si Él guía a las ovejas deben aprender a confiar en la guía del buen pastor. ¿Sí? Lo dijo Pedro. Lo dijo Pedro allá en Juan capítulo 6, versículo 68, dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, Señor, ¿a dónde más puedo ir? Yo soy esta oveja y ¿a dónde más puedo ir? Puedo tomar la decisión de trabajar duro, puedo tomar la decisión de estudiar tal carrera, puedo tomar la decisión de agarrar esta universidad o este colegio, puedo tomar la decisión de tener más hijos o no tener más hijos. Yo puedo tomar muchas decisiones, Señor, pero solamente tú tienes palabras. Entonces, ¿cuál de todos estos caminos debo tomar? La que tú me estés guiando, óigame bien, guiando, esa es la palabra correcta. No dejemos de ser esas ovejas que toman decisiones y mejor seamos ovejas que son guiadas por donde el buen pastor nos quiere llevar. Eso sería mejor. Dice también de las ovejas, vea usted, que ellas lo conocen. Sigo en el mismo versículo 4, dice, y versículo 3, ¿verdad? Y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas, él llama a cada una de sus ovejas por nombre y las lleva fuera del redil. Versículo 4, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas, ¿qué dice ahí? Le siguen porque conocen su voz. 3 cosas que hacen las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor hacen esto, mis hermanos. Oyen su voz, ¿sí? Oyen su voz. Le siguen y le reconocen. Óigame bien, las ovejas del Señor oyen su voz, le siguen y reconocen su nombre, ¿sí? Una oveja del Señor. ¿Por qué le digo esto? Hermanos, tal vez se sienta ofendido, tal vez no, pero yo soy parte de esto. Yo soy también oveja del Señor. Las ovejas son consideradas uno de los animales más torpes
y más indefensos que existen en todo el planeta. ¿Sí? Son los animales más indefensos. Creo que solo hay un animal que es más indefenso que ellas, que es un escarabajito que se vuelve pelotita. Pero después dice que de los animales más indefensos, en segundo lugar, están las ovejas. Son totalmente vulnerables y no cuentan con mecanismos de defensa. ¿Sí? Por eso dice que los pastores en Palestina acostumbraban a las ovejas a solamente ir a los mismos lugares para pastar. Y las acostumbraban a un condicionamiento de oír solamente un silbido o un tipo de voz, porque las ovejas podían perderse aún así. Entonces el pastor acostumbraba siempre a reunir a las ovejas en los mismos lugares. ¿Para qué? Porque si alguna oveja se perdía, más o menos sabía cuáles eran los lugares en donde iban a estar las demás. Aún así se perdían, a pesar de saber a dónde tener que ir. Aparte de eso, había un silbido. El pastor de Palestina tenía algún silbido característico de esas ovejas. ¿Sí? Ese es el silbido del pastor, por allá van, y ahí va la oveja. ¡Oh! Gritaba el pastor. ¡Oh! Ya está el pastor, y ahí va la oveja, que ya se estaba perdiendo. Así eran las ovejas. Oían la voz del pastor, oían el silbido, lo seguían. Y cuando ya estaban cerca las ovejas con todo el redil, veían, sí, allá enfrente va el pastor. Sigamos pues, y ahí van las ovejas. Les reconocían, eso dice la palabra del Señor. ¿Cómo reconocer si uno es una oveja del Señor? Yo le pregunto y le llamo a esta reflexión. ¿Cómo reconocer si nosotros somos ovejas del Señor? Yo le pregunto para que usted lo reflexione y espiritualice esta palabra en su vida. ¿Sí? ¿Soy realmente oveja del Señor? ¿Le oigo? ¿Oigo yo al Señor? Cuando me estoy desviando, ¿reconozco la voz del Señor y le sigo? ¿O voy tomando mis propias decisiones esperando que algún día venga Él a traerme y me regrese al redil? ¿Le reconozco? Ante tantos pastores que hay en este mundo, ante tantas iglesias con tantas ideas, con tantas formas, con tantas doctrinas que hay, ¿reconozco yo en dónde mi pastor realmente me está enseñando la doctrina bíblica? Su voz, el alimento que realmente debo yo comer, que es la palabra. ¿Qué clase de oveja soy? ¿Soy realmente una oveja del Señor? Es importante, porque las verdaderas ovejas del Señor le oyen, le siguen y le reconocen. Pero si estamos tomando caminos por otros lados, valdría la pena reflexionar si somos o no somos ovejas del buen pastor. Tal vez hasta seamos muy fieles en la iglesia. Tal vez hasta seamos muy mártires, ¿verdad? En las cosas del evangelio, dispuestos a dar nuestra vida. Pero nuestra relación con el buen pastor son dos cosas diferentes que debemos reflexionar. Y la otra característica de este pastor personal, una de las más hermosas, es que Él da su vida por las ovejas. ¿Sí? Jesucristo da su vida por las ovejas. Si usted estudia este pasaje de Juan capítulo 10, usted verá cómo el Señor Jesucristo está contrastando, Él está contrastando su función como pastor con la función de pastor de otras personas, de otros pastores. ¿Eso qué quiere decir? Que existen muchos pastores, ¿sí? El Señor Jesucristo no está diciendo que Él es el único, no. Hay otros pastores, dice la palabra, usted podrá estudiar acá. Hay otros pastores. Pero la diferencia entre estos pastores
Y yo, es que dice ahí, yo soy el buen pastor. Vea usted el versículo 11, por ejemplo. Vea usted 10:11. Dice, yo soy el buen pastor. Otra vez, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Cuántos buenos pastores hay, hermanos? Teología básica. Teología básica. ¿Cuántos buenos pastores hay? Solo uno. Solo uno. El Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Y lo deja claro, lo dice 2 veces en este versículo. Él está dejando clara la imperfección del pastorado que no es suyo. Y lo compara con el verdadero pastorado, que no es de ningún hombre, sino que es Él mismo. Yo soy el buen pastor. Usted no puede estar esperando de hombre alguno, sea en esta iglesia, en alguna iglesia en la que usted asista, o alguna iglesia a la que usted se haya escapado durante estos tiempos. Usted no puede esperar de nadie en este mundo que sea el buen pastor, porque solamente hay un buen pastor. No dice Jesucristo, yo soy uno de los buenos pastores. No dice así. Él dice, yo soy Él. Y ese Él significa singular, una sola persona. Yo soy el buen pastor. Perdone que le mate tanto esto, pero que es necesario que nuestra mente empiece a seguir al verdadero pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Él da su vida, hermanos. ¿Qué puede ser más personal que un pastor que da su vida por las ovejas? ¿Qué puede ser más personal que alguien que da su vida por nosotros? Más personal no se puede. Así es el Señor Jesucristo. Es el buen pastor y es un pastor personal. ¿Sí? Espero que esto sea de bendición para su vida. También le quiero aclarar otro punto. Jesucristo es el pastor supremo, el gran pastor. ¿Sí? Traté de unir 2 enseñanzas en una aquí. Jesucristo es el pastor supremo, el gran pastor. Si usted me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, si quiere quite su dedo de Juan 10 y acompáñeme a Primera de Pedro 5:4. Primera de Pedro, capítulo 5, es una exhortación a los pastores, a los ancianos, a los líderes, a todos los que sirven en la iglesia. ¿Sí? Pedro le está dando una exhortación a los ancianos principalmente, que fungen como pastores, y también a los pastores que cuidan la grey del Señor. Pero en el versículo 4 hay una enseñanza muy importante en cuanto a nuestro Señor Jesucristo como el pastor. Vea, dice, así, cuando venga el gran pastor, vea eso, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. ¿Sí? Jesucristo es aquí el gran pastor. Dice la Reina Valera contemporánea, el príncipe de los pastores. La palabra gran viene del griego archipoimenos, ¿sí? Y archipoimenos, óigame bien, significa gobernador de pastores, ¿sí? Gobernador de pastores. Y esto indica, mis amados hermanos, pónganme atención, ¿sí? Vea para acá. Esto indica que hay pastores en la tierra, ¿sí? La palabra archipoimenos que está utilizando Pedro significa que hay muchos pastores en la tierra, pero de todos los pastores, de ese gran gremio de pastores en aquella iglesia, en aquella alianza, en aquella asamblea, pastores que dan cobertura, pastores que no dan cobertura, que no la necesitan, que la cobertura es humana, que la cobertura es divina, que miren, tantas cosas que hay muchos pastores, pero de todos estos pastores hay un gobernador, ¿sí? Hay un gobernador. ¿Y quién es ese gobernador, hermanos? De los pastores.
¿Quién es? No lo oigo. Y por más que grite, no le voy a oír aquí. El gobernador es Jesucristo. Es el gran pastor, el gobernador de los pastores. Todos nosotros, todos los pastores, sean ancianos, sean pastores generales, sean copastores, sean pastores de alabanza, sean pastores de enseñanza bíblica, sean pastores de visitación, sean pastores de lo que sean pastores, todos los pastores vamos a rendir cuentas a nuestro gran gobernador de pastores, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero les recuerda en esta palabra a los pastores de la iglesia que un día darán respuesta a su príncipe de los pastores, como lo dice la Reina Valera contemporánea, quien querrá saber qué es lo que hicieron con su grey, qué es lo que hicieron con su redil. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, a todos nos ha dado el ministerio del cuidado pastoral. Algunos como un don, a otros como un llamado, a otros como un ministerio. ¿Sí? Algunos lo hacen a través de la escuela bíblica, otros hacen el pastorado a través del ministerio de oración, a otros hacen el ministerio del pastorado a través de la visitación, a través del púlpito, a través de la limpieza para el cuidado de los hermanos. Está el ministerio, hermanos, el ministerio de la limpieza, como una forma de cuidar la grey de Dios. Y todos nosotros, hermanos, todos los ministros, en el ministerio que nos haya puesto el Señor, vamos a dar cuentas de cómo cuidamos a la grey de Dios. ¿Sí? Todos rendiremos cuentas delante del Pastor Supremo por la grey que puso a nuestro cargo. Así que, hermanos, el día de hoy yo les digo, animémonos a cuidar de la grey del Señor. Cuidemos de la grey que el Señor ha puesto, porque yo hasta así lo quiero decir, el superpastor, el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, va a traer galardón, dependiendo de cómo cuidamos de sus ovejas. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que le ratificó su pacto eterno con su sangre. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Le está hablando a una iglesia que está dispersa, la iglesia por persecución, por problemas económicos, la iglesia no ha podido unirse y ha tenido que estar dispersa por todos lados para guardar sus vidas. Y a esa iglesia que está por todos lados reunidas, el escritor les dice que el Dios de paz que levantó, oiga bien, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, aquel pastor que fue anunciado en el Antiguo Testamento a los profetas, aquel pastor que anduvo caminando en medio de nosotros, que fue un buen pastor y que dio su vida por las ovejas, ese gran pastor supremo, a quien todos les van a rendir cuentas, ese gran pastor es el pastor de toda esa iglesia que no se puede reunir y que esté donde esté en este momento, sigue siendo pastoreada por el Señor Jesucristo. Así es. Hermano, hermana, yo solamente soy un instrumento que funge acá como pastor, pero que también tiene su propio pastor a quien tiene que rendirle cuentas. Y soy oveja porque también necesito que el Señor Jesucristo me pastoree, me cuide, me aliente, me reanime, me dé alimento. Yo necesito eso. Yo sé que usted lo necesita. El gran pastor que lo tiene usted en casa ahorita y que tiene a algunos reunidos acá en el templo el domingo. El gran pastor
que lo tiene usted en Estados Unidos o en Perú, en Chimaltenango, en la capital de Guatemala o en Patsicía, el gran pastor de todos nosotros. Y entonces el apóstol que escribe Hebreos da esa bendición de parte de él, ¿sí? Es una invitación que hace el escritor de Hebreos a recordarle a la iglesia dispersa por la persecución que aunque haya distancia entre ellos, Jesucristo es el gran pastor que Dios envió a cuidar de todos ellos, estén en donde estén. ¿Sí, hermanos? Hermanos, hermanas, amigos y familia, Jesucristo es el gran pastor, a quien debemos todo el respeto, todo el temor y todo el amor. ¿Sí, hermanos? Jesucristo, ese hombre que anduvo en medio de nosotros, ese hombre que caminó en medio de nosotros, sintió hambre como nosotros, sueño y cansancio como nosotros, sintió enojo como nosotros. Y al igual que nosotros, algún día, si Él no viene antes, murió como nos tocará algún día a nosotros. Pero se levantó para pastorearnos, se levantó para vernos en nuestras aflicciones, se levantó para conocernos, se levantó de la muerte para cuidar de nosotros, para alimentarnos, para llamarnos por nuestro nombre. Se presentó como ese gran rey, se presentó como ese león de Judá. Y así, si el Señor Jesucristo se presenta, mis amados hermanos, mis amados amigos, hermanas, si el Señor Jesucristo se presenta delante de nosotros, no dude que se presentará como ese gran león, tipo Aslan, pero que no solo se presenta como ese gran león, sino que cuida de nosotros, cuida de usted y cuida de mí como el gran pastor, el buen pastor. Así que, hermano, hermana, yo le invito a que usted no menosprecie esta enseñanza. Usted dirá, es una enseñanza muy básica, es una enseñanza que ya sabíamos, pero es la enseñanza que el buen pastor le ha dado para que usted se alimente el día de hoy y disfrute no del culto, no de la reflexión del hermano Oscar, sino del Señor Jesucristo, que le está llamando por su nombre. Así es. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, porque el pastor quiere tener comunión con usted en este momento. El pastor de nuestra iglesia en este momento está delante de usted, está en medio de usted y le está diciendo, yo sé que sabías esto o tal vez no lo sabías así, pero hay algo más. Yo soy el buen pastor y aquí estoy contigo, conociéndote personalmente, estando contigo, y quiero que disfrutes de mi presencia. Quiero que disfrutes de mis cuidados pastorales. Quiero que disfrutes de mis bendiciones, de mi guía para ti. Déjame pastorearte, déjame guiarte a pastos delicados. Ahí hay bendición para ti. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por ser el buen pastor. Eres el único pastor. Y gracias, Señor, porque en la Iglesia Evangélica La Verdad y la Vida, y en todas aquellas personas que nos están escuchando, Señor, tú, mi Dios, has venido a reclamar tu lugar como pastor único de la Iglesia, para que podamos disfrutar de tus cuidados, disfrutar de tus amores, disfrutar de tus bendiciones, disfrutar de tu presencia y estar en paz. Mi Dios, hoy pido esto, que tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro buen pastor.
Amén y amén.